Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del espectáculo, el lugar donde la farándula turca se pone al rojo vivo. Espero que tu copyright en listos y preparadas porque hoy tenemos una bomba, pero de esas que sacuden los cimientos de todo Hollywood. No perdu superíndice 3N de Estambul. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tuvo a todos en vilo, que hizo suspirar a medio mundo, que llenó superíndice 3 las revistas y las redes sociales con sus fotos, sus miradas, sus rumores y finalmente con su ruptura. Hablamos por supuesto de Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ellos? Imposible olvidarlos. Pero antes de meternos de lleno en el salseo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Aquí encontraron en las últimas noticias, los rumores jugosos, los análisis profundos y por supuesto, mucho chisme de las estrellas turcas que tanto amamos. Asu que no se lo piensen denle clic a ese botón superíndice 3 en rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora vamos al grano. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Después copyright de meses de silencio, de especulaciones, de negaciones y de ver a cada uno por su lado, parece que redoble de tambores por favor. Hande Erol Rafael y Kerem Bürsin han sido vistos juntos. Asu como lo oyen. Pero antes de que empiecen a gritar de emoción superíndice 3NY a desempolvar sus camisetas de Anchor Forever, vamos a analizar un poquito la situación superíndice 3N, porque como ya sabemos, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. Vamos a desglosar esta noticia como si fuera un baklava recién hecho, capa por capa, para saborear cada detalle y tratar de entender qué está pasando realmente. Recordemos un poco la historia de amor de Hande y Kerem. Su romance surgió superíndice 3 en el set de la exitosa serie Senu con diéresis al cap, Love is in the air para nosotros, los hispanohablantes. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes Eda y Serkan nos robaron el corazón superíndice 3N, y la relación superíndice 3N que surgió superíndice 3 entre Hande y Kerem en la vida real no hizo que alimentar nuestra fantasía. Era como si la magia de la serie se hubiera escapado de la pantalla y hubiera invadido sus vidas. Durante meses fueron la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas desataban la histeria colectiva y sus muestras de cariño más menos o eran la envidia de todos. Parecua que habíamos encontrado a la pareja perfecta, a la versión superíndice 3N turca de Brad Pitt y Angelina Jolie, bueno, antes de que se separaran, claro. Eran jóvenes, talentosos, exitosos y sobre todo, se veían profundamente enamorados. Cada entrevista, cada alfombra roja, cada publicación en Instagram era una prueba irrefutable de su conexión. Pero como todo cuento de hadas, cambio copyright llegó superíndice 3 a su fin. A principios de 2022, los rumores de crisis empezaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo habladuras malintencionadas, intentos de dar más menos a su imagen. Pero lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem rompieron. Fue como si el castillo de naipes que habíamos construido se derrumbara ante nuestros ojos. La noticia fue un balde de agua fría para todos los fans. Nadie entendió a copyright agua pasado. Por copyright se agua terminado el amor. Copyright agua salido mal. Las especulaciones no se hicieron esperar. Se habló superíndice 3 de celos, de incompatibilidad, de presiones profesionales, incluso de terceras personas. Se rumoreaba que la agenda apretada de ambos, los constantes viajes y la presión mediática habían afectado su relación. Otros decían que había diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Pero la verdad es que nunca supimos la razón superíndice 3N real de su ruptura. El misterio rodeaba su separación, alimentando aún más el chisme y la especulación. Después copyright de la separación superíndice 3N, cada uno siguió superíndice 3 su camino. Hande se centró superíndice 3 en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. La vimos en proyectos ambiciosos, demostrando su talento y versatilidad. También copyright se la vinculó superíndice 3 sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos romances llegó superíndice 3 a confirmarse. Parecía que Hande estaba decidida a mantener su vida privada alejada del foco público, aprendiendo de la experiencia pasada.
Por su parte, Kerem también copyright N continuo superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos y, al igual que Ande, se mantuvo bastante discreto en cuanto a su vida amorosa. Le vimos explorando nuevos roles y consolidando su carrera como uno de los actores más cotizados de Turquía. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo. ¿Q copyright pasó superíndice 3 para que Ande y Kerem volvieran a ser vistos juntos? Según las fuentes que tenemos, ambos fueron fotografiados saliendo del mismo restaurante en Estambul. El restaurante en cuestión, según nuestras investigaciones, es un local de alta cocina turca muy popular entre las celebridades, conocido por su ambiente íntimo y discreto. Hasta ahora podrá ser una simple coincidencia. Quizás ambos tenían una reunión superíndice 3N con la misma persona o simplemente decidieron cenar en el mismo lugar sin saberlo. Estambul es una ciudad grande, pero al final, el mundo del espectáculo es un pañuelo. Pero lo que ha desatado todas las alarmas es que, según testigos presenciales, Ande y Kerem se mostraron muy unidos y afectuosos el uno con el otro. Se les vio riendo, conversando animadamente e incluso, según algunos, tomados de la mano. Esto es dinamita pura, mi gente. Los testigos, por supuesto, han compartido sus experiencias en las redes sociales, describiendo con lujo de detalles cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Algunos incluso afirman haber escuchado fragmentos de su conversación, aunque no podemos confirmar la veracidad de estas afirmaciones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Significa esto que Anker ha vuelto? ¿Esto dándose una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se reencontraron y decidieron ponerse al dúa? Podría ser que el tiempo separados les haya permitido sanar heridas y reconsiderar su relación. O tal vez la chispa nunca se apagó y este reencuentro es el combustible que necesitaba para volver a encenderse. La verdad es que por ahora, no podemos saberlo con certeza. Ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios sobre la vida personal de sus clientes. Esta actitud de silencio es comprensible, dada la intensa presión mediática que sufrieron durante su relación. Quieren proteger su privacidad y tomarse el tiempo necesario para decidir qué quieren hacer. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar sacar nuestras propias conclusiones. Y la mua es que aquí hay algo que una simple amistad. Creo que Ande y Kerem se siguen queriendo y que, a pesar de los obstáculos que pudieron haber enfrentado en el pasado, están dispuestos a intentarlo de nuevo. Tal vez este reencuentro es una señal de que el destino tiene otros planes para ellos. Quizás el tiempo que estuvieron separados les sirvió superíndice 3 para reflexionar, para madurar y para darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. O quizás simplemente estrau más menos aban la compau más menos ua del otro y decidieron retomar su relación superíndice 3N de una forma madura y consciente. La distancia a veces puede hacer que uno valore lo que tenía. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que la noticia de su reencuentro ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans. Las redes sociales que arden con comentarios, memes y teorías sobre lo que podrá pasar entre Ande y Kerem. Los hashtags #Anker is back, #Anker forever y #Ande Kerem reunion son trending topic en Turquía y en varios países de habla hispana. Los fans están creando vídeos recopilatorios de sus mejores momentos, compartiendo fotos antiguas y escribiendo cartas llenas de esperanza y buenos deseos. Muchos esperan que esta sea la oportunidad definitiva para que su amor triunfe. Otros copyright-ticos prefieren ser cautelosos y esperar a ver copyright pasa. Pero lo que nadie puede negar es que Anker sigue siendo una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la realidad, ha tocado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Du copyright genme sus comentarios abajo, los estaré copyright leyendo todos. Quiero saber qué piensan, qué sienten, cuáles son sus teorías. Compartan sus opiniones y armemos un debate apasionante. Para resumir lo que hemos hablado hoy, la noticia bomba es que Ande y Kerem fueron vistos juntos en Estambul, mostrándose muy más menos osos. Esto ha desatado una ola de rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N, aunque ninguno de los dos ha confirmado nada.
La gran pregunta que nos queda es, ¿Anker ha vuelto para quedarse? Solo el tiempo lo dirá. Tendremos que estar atentos a sus movimientos, a sus publicaciones en redes sociales, a cualquier pista que nos pueda revelar si esta historia de amor tiene un nuevo capítulo. Pero más allá del chisme y la especulación, creo que es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, especialmente en este momento delicado. Independientemente de lo que decidan hacer con su relación, les deseamos lo mejor y esperamos que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo contándoles este chismecito. No olviden dejar su like si les gustó Superíndice 3 el vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras noticias. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles los mejores chismes de la farándula turca. Y recuerden, si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, este es el lugar indicado. Asu que no se lo piensen denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y que viva Anker, si es que ha vuelto. O que viva su amistad, si es que eso es lo que hay. Lo importante es que sean felices. Chao, chao.